Pasemos ahora a ver los conceptos de número atómico y número másico en primer lugar, y vamos a trabajar un poquito con ellos. El número atómico, al que se le asigna la letra Z mayúscula, es el número de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces es el número de protones, evidentemente es un número entero. El número másico, al que se le asigna la letra A, es un número entero igual a la suma del número de protones, es decir, de Z, más el número de neutrones que se encuentran presentes en el núcleo. Al número de neutrones se le asigna la letra N. De manera que si nosotros relacionamos, tenemos que el número másico A es igual al número de protones, como dice acá, la suma del número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, el número de protones es Z y el número de neutrones es N. ¿Y por qué se eligen esos valores, Z y N? Porque recordemos, como dijimos hace un rato, que los protones y los neutrones tienen masa, tienen aproximadamente la misma masa, mientras que los electrones tienen una masa 1840 veces menor. Por lo tanto, se consideraba como que no aportaban masa al átomo. Y el número másico, precisamente, es también llamado número de masa. Entonces, lo que le da masa al átomo son los protones y los neutrones, que dijimos que se encuentran todos compactos en el núcleo del átomo, mientras que los electrones giran alrededor del núcleo en distintos niveles, formando una nube de electrones que rodea a ese núcleo. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, determinar la estructura nuclear o la estructura de un átomo, como por ejemplo el elemento hierro, cuyo símbolo dijimos que era F mayúscula, E minúscula, si nosotros sabemos que el elemento hierro tiene un número másico de 56 y tiene un número atómico 26, si nos fijamos en la tabla, por lo tanto, yo usando esta fórmula conozco el valor de A, es decir, conozco la suma de protones más neutrones. Si yo de esta fórmula despejo, porque lo que no conozco es el número de neutrones, entonces debo despejar N. Si yo despejo de esta fórmula, ¿qué va a quedar? Y Z, que está sumando, va a pasar restando. Por lo tanto, el número de neutrones va a ser igual al número másico menos el número de protones. Y esto lo podemos comprobar. Si 56, que es el número másico, es la suma de los protones más los neutrones, y 26 es el número de protones, si yo los resto, obtengo un valor de 30, que es el número de neutrones que tiene ese núcleo. Por lo tanto, este átomo está formado por 26 protones, 26 protones y 30 neutrones en el núcleo. Si tiene 26 protones y si sabemos que el átomo es una entidad neutra, eléctricamente neutra, quiere decir que el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas. Por lo tanto, en este átomo, si tenemos 26 protones, tenemos 26 electrones en la nube electrónica. Por lo tanto, si tenemos que representar este átomo, lo vamos a representar ¿de qué manera?
un núcleo y alrededor de él una nube electrónica, donde los electrones están girando en distintos niveles. Me forman así una nube electrónica. En el núcleo dijimos que tenemos los protones y los neutrones. Por lo tanto, en este átomo voy a tener 26 protones en el núcleo, voy a tener 30 neutrones. Bien, estos en el núcleo del átomo. Mientras que en la corteza electrónica o nube electrónica vamos a tener 26 electrones girando alrededor de este núcleo. Generalmente se representa al átomo por lo que contiene el núcleo. Entonces, en este caso, la forma de representar al núcleo de este átomo es con el símbolo del elemento, que en este caso dijimos que es el elemento hierro, y se colocan a la izquierda del símbolo del elemento como supraíndice el número másico. En este caso el número másico dijimos que es 56, por lo tanto 56, y eso cuando lo veamos sabemos que es el número de protones más el número de neutrones. Y como subíndice también a la izquierda el número atómico, Z, que es 26. Entonces, este numerito me está indicando la cantidad de protones que tiene el átomo en el núcleo, y me está indicando también el elemento del que estoy hablando. Todos los átomos que poseen 26 protones en el núcleo son átomos que pertenecen al elemento hierro. Y esto lo podemos extrapolar para cualquier otro elemento. Supongamos un elemento cuyo símbolo químico lo llamamos X mayúscula. Puede ser cloro, puede ser sodio, puede ser cualquier elemento, un elemento X. A la izquierda, como subíndice, se coloca el valor de su número másico. Y como subíndice, a la izquierda, el valor de su número Z. Esta es la manera en la que se representa lo que sucede en el núcleo de los átomos, y recibe el nombre de núclido o núclido, indistintamente. Bien, entonces, un núclido es una representación de lo que sucede, de lo que tenemos en el núcleo del átomo. Ahora bien, se da un fenómeno en todos los elementos de la tabla periódica, que es la existencia de isótopos, ya que recién dijimos, el número Z, es decir, el número de protones en el núcleo, es lo que me caracteriza a cada elemento. Todos los átomos que tienen el mismo número Z pertenecen al mismo elemento. Ahora, no todos pesan igual, y esto es lo que hizo temblar el primer postulado de la teoría atómica de Dalton, que él decía que los átomos de un mismo elemento eran exactamente iguales en tamaño y en peso. Sin embargo, los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que pesan diferente. Si son del mismo elemento, quiere decir que tienen el mismo número de protones en el núcleo, es decir, tienen el mismo valor de Z. Pero si tienen diferente masa, porque pesan diferente, si tienen diferente masa y Z es el mismo porque pertenece al mismo elemento, si este número aumenta con respecto a este 56,
supongamos que fuera 58, quiere decir que tiene que aumentar también el número de neutrones, porque este se mantiene igual, para que se mantenga esta igualdad. Ahora bien, si el número másico, si la masa del átomo es menor de 56 en este ejemplo, quiere decir que el número de neutrones es menor. Entonces, de allí se definen los isótopos. El prefijo iso quiere decir igual. Y los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que pesan diferente. Dicho de otra manera, son átomos del mismo elemento que tienen distinto número másico. Y como sabemos que el número másico, si Z se mantiene igual, depende del número de neutrones, podemos decir también que son átomos del mismo elemento que contienen distintos números de neutrones en el núcleo. Entonces, esto, mediante esta representación, ¿cómo podemos escribir dos isótopos de este nucleido que es el que hemos visto recién? Y cambiando el número de número másico. Es decir, podemos decir, bueno, que si tenemos un átomo de hierro, si es de hierro, el número atómico es el mismo. Y supongamos que tiene 55 de número másico, es decir, un valor menos. Por lo tanto, este va a tener 26 protones en el núcleo, va a tener 26 electrones, si es que es un átomo neutro, electrones. ¿Y cuántos neutrones va a tener? 55 menos 26, es decir, va a tener 29 neutrones. Mientras que este tenía igual 26 protones y 26 electrones, pero ¿cuánto habíamos dicho que tenía? 30 neutrones. Y podemos considerar otro isótopo. Si es otro isótopo, quiere decir que es el mismo elemento, por lo tanto el símbolo sigue siendo el mismo. Si es el mismo elemento, tiene el mismo número atómico, es decir, 26, y supongamos que este tiene 58, es decir, dos valores más. Quiere decir que este nucleido tiene en el núcleo 26 protones, por lo tanto en la nube electrónica va a tener 26 electrones, pero en vez de tener los 30 neutrones de este isótopo o los 29 de este, va a tener 32 neutrones. Es decir, que lo único que varía en los isótopos es el número de neutrones. Al variar el número de electrones, varía el número másico, pero Z sigue siendo igual porque pertenece al mismo elemento. Entonces, esta es muy importante, es la forma de simbolizar a un nucleido, es decir, al núcleo de un átomo cualquiera. Esto sería en cuanto a los isótopos. También. Ahora vamos a pasar a hablar de átomo y molécula para poder marcar una diferencia. Las definiciones que escribí acá son exactamente las que tienen en el apunte, y lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con ellas como para entenderlas de manera un poco más clara. Átomo es la unidad más pequeña y sin carga eléctrica de un elemento, que puede tomar parte en una reacción química y entrar en la composición de una molécula. De hecho, los átomos reaccionan entre sí, se unen entre sí para formarme distintas moléculas. ¿Y qué es una molécula? Es la porción más pequeña de una sustancia
que puede concebirse en condiciones libres. ¿Esto qué quiere decir? Sin carga eléctrica. Bien, como lo he aclarado acá. Sin que se modifiquen sus propiedades específicas. La relación entre átomos y moléculas de un mismo elemento se dependen de las propiedades de ese elemento. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos átomos, como el caso de helio, neón, argón. Estos átomos pueden encontrarse solos y son estables. ¿Qué quiere decir estables? Que no tienen necesidad de reaccionar con nadie. Bien, es decir, que sean estables quiere decir que no son de vida corta, no son efímeros, no es como por ejemplo las sustancias inestables, como sería por ejemplo el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno solo, tal como lo he escrito yo acá, es inestable. Para poder estabilizarse, si es inestable quiere decir que tiene una vida muy efímera. Para poder lograr la estabilidad debe unirse a otro átomo que supongamos que se une a otro átomo del mismo elemento, al átomo de oxígeno. Tenemos así formada la molécula. La molécula viene por la unión de dos átomos de oxígeno. Se unen y me forman la molécula de oxígeno. Bien, como dijimos, el átomo es inestable y esto es un átomo. Para lograr la estabilidad debe unirse a otro átomo, pero cuando se unen se forma una molécula. Las propiedades de la molécula y las del átomo son diferentes, si bien pertenecen al mismo elemento. Ya lo vamos a ver con otro ejemplo y se va a entender mejor. En el caso de estos tres elementos, y hay muchos otros más que ya los vamos a ver cuando lleguemos a la parte de tabla periódica al final de esta unidad, como dijimos, como son estables, no tienen necesidad de unirse a otra molécula. Ellos pueden existir así como tal en la atmósfera. En este caso nosotros estamos hablando de un átomo de helio, de un átomo de neón, de un átomo de argón, pero también como son estables así tal como están, entonces podemos decir que también son moléculas. O sea que el helio así como está es un átomo y también lo podemos considerar como que es una molécula. Lo mismo el neón y lo mismo el argón. Sin embargo, con el oxígeno no. Tal como lo tenemos acá es un átomo y como lo tenemos acá es una molécula. Ahora bien, las moléculas se clasifican también, es decir, antes de la clasificación, el número de átomos que constituye la molécula se denomina atomicidad. Y en toda molécula, la atomicidad la podemos calcular en base a la fórmula. Si nosotros tenemos, por ejemplo, óxido férrico, yo puedo sacar la atomicidad de esta molécula. La atomicidad se define como el número de átomos presentes en una molécula. Entonces yo de acá puedo sacar cuál es su atomicidad. La atomicidad del óxido férrico, ¿cuánto va a ser? Y el número de átomos, si la molécula está formada solamente por hierro y oxígeno, va a ser el número de átomos de hierro más el número de átomos de oxígeno. Por lo tanto, la atomicidad, ¿cuánto va a ser acá? Y tengo 2 átomos de hierro más 3 de oxígeno. Por lo tanto, la atomicidad de este compuesto es 5. Eso sería en cuanto al concepto de atomicidad. Ahora, hay moléculas que están formadas por un solo átomo.
Hay otras que están formadas por 2 átomos y hay otras que están formadas por distinta variedad de átomos, distinta cantidad, perdón, dicho, de átomos. Bien, en base a eso, a la cantidad de átomos que forman la molécula, es como se van a clasificar. Tenemos, por ejemplo, estas, como son estables y dijimos que un átomo es una molécula, decimos que son diatómicas. Monoatómicas, porque están formadas por un solo átomo. En el caso del oxígeno, acá no podemos hablar de atomicidad, porque si lo hemos definido como el número de átomos presentes en una molécula, necesitamos tener una molécula, y esto no es una molécula, es un átomo. En cambio acá sí podemos hablar de atomicidad. ¿Y cuál va a ser la atomicidad en este caso? 2, porque está formada por 2 átomos. Entonces, esto es una molécula diatómica. Tenemos moléculas triatómicas, tetratómicas, pentatómicas. En este caso, por ejemplo, tiene 5 átomos esta molécula, por lo tanto, esto es una molécula pentaatómica. Bien, está formada por 5 átomos. Vamos a clasificar ahora a las moléculas, porque las moléculas, sobre todo las poliatómicas, de diatómicas en adelante, las moléculas pueden unirse a átomos del mismo elemento, como en este caso, o a átomos de elementos diferentes. Cuando las moléculas se unen a átomos del mismo elemento, se me forma una sustancia simple. Sustancia simple o elemental o simplemente elemento. Mientras que cuando las moléculas se forman con átomos de elementos diferentes, se nos forma una sustancia compuesta o directamente compuesto químico. Mientras que estas directamente se puede hablar de sustancia simple, de sustancia elemental o de elemento químico. Elemento químico. Veamos. Si nosotros queremos sacar la atomicidad de una molécula hipotética, supongamos una molécula que está formada por el elemento A, el elemento B y el elemento C. De A tiene X cantidad de átomos, del elemento B tiene Y cantidad de átomos y del elemento C tiene Z cantidad de átomos. ¿Cómo vamos a sacar la atomicidad? La atomicidad va a ser la suma de los subíndices. Entonces vamos a tener que la atomicidad para esta molécula va a ser y el número X más el número Y más el número Z. El valor que me dé es lo que corresponde a su atomicidad. Bien, y ahora que ya hemos visto todo esto, creo que quedó un poco más claro el panorama, vamos a hablar de otra situación que es la alotropía de los elementos. La alotropía se define como, lo vamos a hacer directamente con un ejemplo. Supongamos que tenemos el elemento, la sustancia oxígeno. Dijimos que se estabiliza cuando se unen 2 átomos. Esto es oxígeno como sustancia.
Pero también oxígeno se puede presentar de otra manera. Pueden unirse 3 átomos de oxígeno y formarme este compuesto, que es una molécula triatómica y que se denomina ozono. Bien, alotropía son las distintas variedades en que se puede presentar un elemento, en este caso, en el mismo estado de agregación. Tanto el oxígeno como el ozono se encuentran en el mismo estado de agregación. Otro ejemplo de alotropía lo podemos tener en el carbono. El elemento carbono se presenta en la naturaleza en 2 formas distintas y en el mismo estado de agregación. Uno es el diamante y el otro es el grafito. Esas son 2 variedades alotrópicas en que se puede presentar la materia y tienen propiedades químicas iguales, pero cambian sus propiedades físicas. De hecho, si vemos un trozo de grafito, vamos a ver que es como un pedazo de carbón, es decir, es un sólido de color negro, mientras que si vemos un diamante, vamos a ver que es totalmente distinto. De hecho, los diamantes se utilizan en joyería y son bastante caros, y sin embargo ambos están formadas por el mismo elemento y son sustancias, como son todos átomos del mismo elemento, son sustancias simples o elementales o elementos. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? El elemento fósforo. El fósforo se presenta como fósforo blanco y como fósforo rojo. Existe también otra variedad que es el fósforo negro, pero que no nos interesa mucho. Pero acá, por ejemplo, podemos ver que son diferentes en aspecto, en color, son sólidos los dos, porque para ser alótropos tienen que presentarse en el mismo estado de agregación. Sin embargo, este es muy inflamable, se enciende con mucha facilidad, mientras que el rojo es muy poco inflamable. Y así varían algunas propiedades. Ahora, nosotros acá estamos hablando de alótropos o de alotropía en elementos, en sustancias elementales, es decir, formadas por átomos del mismo elemento. Pero también existen en las sustancias compuestas, y por eso es que existen una serie de minerales que todos tienen la misma composición química, pero al cristalizar, al ubicarse sus átomos de manera diferente, me dan distintas variedades. Uno de ellos es, por ejemplo, el sulfuro de zinc, que se puede presentar como 2 minerales distintos, que son, uno es la blenda y el otro es la gursita. Si nosotros los miramos, son 2 minerales diferentes. Sin embargo, su composición química es exactamente la misma. Bueno, y ahora vamos a hablar de peso atómico gramo y peso molecular gramo. El peso atómico gramo es el peso que corresponde al átomo expresado en gramos. Entonces, peso atómico gramo. También se lo llama átomo-gramo. Átomo-gramo. Ahora, el átomo es una partícula sumamente pequeña que ni siquiera la podemos observar. Por lo tanto, si hablamos queremos dar el peso de un átomo en gramos, es 0,0000. Bien, es decir, es un número sumamente pequeño y que nosotros en una balanza no lo podemos pesar. Entonces, si decimos que es el peso del átomo expresado en gramos, quiere decir que el peso atómico gramo es en realidad lo que pesa un mol de esa sustancia. Bien, por ejemplo,
si queremos hablar del peso atómico del hidrógeno, si lo buscamos en la tabla periódica, vamos a ver que el peso atómico del hidrógeno es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que pesa 1 gramo, pero ¿quién? ¿Un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo? No. 1 gramo es lo que pesa 1 mol. 1 mol de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo. ¿Y qué es 1 mol? 1 mol es una cantidad. Por ejemplo, si nosotros decimos un par, ¿a qué nos estamos refiriendo? A algo que son 2 unidades. Si nosotros hablamos de una docena, estamos hablando de algo que son 12 unidades. Es decir, docena es una cantidad que me indica 12 unidades. Par es una cantidad que me indica 2 unidades. El mol también es una cantidad, pero que me indica ¿qué cantidad? 6,023 por 10 a la 23 unidades. En este caso, átomos de hidrógeno. Este número, si nos fijamos, es un número tremendamente grande. Tenemos que correr la coma hacia la derecha 23 lugares. Es decir que este número es 6,023. Si corremos la coma 23 lugares, tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 y 23. Ese es el número que me queda. Ponemos los puntitos donde corresponde y me queda un número tremendamente grande. Esa cantidad de átomos de hidrógeno pesan 1 gramo. ¿Bien? Eso es lo que corresponde al peso atómico gramo. Este valor, este número, que es una constante que es muy usada en química, es lo que se llama número de Avogadro. Bien, entonces, 1 mol contiene un número de Avogadro de unidades, es decir, 6,023 por 10 a la 23 unidades. Bien, y ahora vamos a hablar del peso molecular gramo. Que vendría a ser lo mismo. Al peso molecular gramo se lo llama también molécula gramo. ¿Y qué me indica? Me indica el peso de 1 mol de moléculas. Entonces, si nosotros decimos que tenemos el elemento oxígeno, el peso atómico de oxígeno es, si miramos en la tabla periódica, lo podemos redondear a 16. 16. Quiere decir que 16 gramos es lo que pesa 1 mol de átomos de oxígeno. Pero, si yo voy a considerar moléculas, el peso molecular del oxígeno, si es molécula, lleva el 2, va a ser igual a ¿cuánto? Y es el peso atómico del oxígeno por 2, en este caso. Es decir, 2 porque es el peso atómico del oxígeno multiplicado por 2 porque tengo 2 átomos. Supongamos que queremos calcular el peso atómico del ozono. El ozono está formado por 3 átomos. Por lo tanto, el peso molecular del ozono va a ser el peso atómico del oxígeno, pero tengo 3 átomos dentro de la molécula.
Por lo tanto va a ser peso atómico del oxígeno, todo eso por 3. Si el peso atómico del oxígeno es 16, para sacar el peso molecular del gas oxígeno, tendré 16 por 2, es decir, que el peso molecular del oxígeno va a ser 32. Mientras que para calcular el peso molecular del ozono, que está formado por 3 átomos, tendré el peso atómico del oxígeno, que es 16, por 3. ¿Y cuánto me va a quedar? 48. Entonces, 32 gramos es el peso molecular del oxígeno. Es decir, 32 gramos es lo que pesa un mol de moléculas de oxígeno. Mientras que un mol de ozono me va a pesar 48 gramos. Bien, no sé si me olvido algo, pero vamos a hacer otro ejemplo para calcular el peso molecular gramo. Por ejemplo, si queremos calcular el peso molecular del compuesto que veíamos recién, óxido férrico, ¿cómo lo vamos a calcular? Porque acá estamos hablando de sustancias simples, acá tenemos una sustancia compuesta. En ese caso, el peso atómico de ese compuesto, óxido férrico, va a ser igual. Está compuesto por hierro y está compuesto por oxígeno. Entonces esto va a ser igual al peso atómico del elemento hierro multiplicado por 2, porque lo tengo 2 veces, más el peso atómico del oxígeno multiplicado por 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno. Es decir, el de hierro por 2, el de oxígeno por 3. Bien, esto me va a dar un valor. El peso atómico del hierro es 55,85. Peso atómico de hierro, 55,85 gramos. Quiere decir que 55,85 es lo que pesa un mol de átomos de hierro. Un mol. Bien. Ahora bien, yo este número lo puedo redondear directamente si no quiero trabajar con comas. ¿Cómo lo voy a redondear? Y si no quiero trabajar con comas, podría decir 55 grados. No, no podemos decir 55 gramos, porque si yo voy a considerar el número hasta acá, es decir, lo que está después de la coma no me interesa, yo debo fijarme donde voy a hacer el corte, debo fijarme el número que sigue. Si el número que sigue es 4 o menos de 4, quedaría el número como está, quedaría 55. Pero cuando el número que sigue a donde yo voy a cortar es 5 o más de 5, es decir, va entre 5 y 9, entonces ahí tengo que aumentar una unidad acá. Entonces, esto aproximado o redondeado sería, si el número que sigue a la coma es un 8, es mayor de 5, por lo tanto este 5 tengo que aumentarle una unidad. Me va a quedar 56 gramos. ¿Bien? Con el oxígeno pasa lo mismo. El peso atómico del oxígeno en realidad es 15,999. Si yo no quiero trabajar con comas, porque no es tan fino el trabajo que tengo que hacer, bueno, si no quiero trabajar con comas lo voy a cortar ahí. Después de la coma, ¿qué número tengo? 9. 9 es mayor de 5, por lo tanto al 15 le tengo que sumar una unidad. Por lo tanto esto aproximado va a ser 16. Entonces ahora apliquemos esto que habíamos visto acá abajo. Es decir, ¿cómo vamos a calcular el peso molecular del óxido férrico? Dijimos que es el peso atómico del hierro por 2, es decir, 56, ya lo hemos redondeado, por 2, más el peso atómico del oxígeno, que lo hemos redondeado a 16, por 3. Si nosotros resolvemos los productos y la suma, nos va a quedar que el peso molecular
del óxido férrico es igual a 160 gramos. Lo que voy a repetir, no significa que una molécula de óxido férrico pesa 160 gramos, eso es imposible. Lo que tenemos que tener bien claro es que un mol de moléculas de óxido férrico va a pesar 160 gramos.